Ya estamos en hora. Bueno, la luz. La discoteca. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta primer seminario de la edición 2024 con gestión nueva en el IFEBA. Hoy nos acompaña Jorge Casal, bueno, conocido de la casa, él es investigador superior de CONICET, profesor titular de fisiología y jefe de laboratorio del Instituto Lerba. Hoy nos va a contar una serie de resultados acerca de sequía que hace que las plantas crezcan menos. Antes de arrancar, de darle la palabra a Jorge, a los estudiantes que necesiten acreditar la presencia en el seminario o los créditos, tienen que mandar un mail, no más allá de una hora determinada del seminario, así acreditamos la asistencia al mismo. Dicho esto, y agradeciéndoles de nuevo, le damos la palabra a Jorge. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, antes de entrar de lleno en la charla y que me pregunten qué hace este sujeto que siempre habló del fitocromo y de las luces y de las sombras, hablando de agua, les cuento que ya hace más de 10 años nos propusimos pensar un poco cómo funcionaría la respuesta de las plantas al sombreado en condiciones donde no son experimentos de laboratorio y todo está óptimo y cambia sobre la sombra, sino que otros factores del ambiente podrían estar de alguna manera interfiriendo con los procesos de respuesta al sombreado. Eso nos llevó a empezar a mirar otros factores del ambiente. En su momento trabajamos mucho y seguimos haciendo con temperatura, nivel de nutrientes, y hoy les voy a contar un poquito de agua, aunque en realidad va a tener poco o casi nada, muy lateral, de sombra. Bien. Acá tenemos las imágenes, a la izquierda una mansión, las dos son de Inglaterra, una es una mansión, obviamente, y la de la derecha son casas bonitas, pero claramente no es lo mismo que la de la izquierda. Entonces, la verdad que no tengo información acerca de estas casas, pero lo que uno inmediatamente puede decir es que el dueño o la dueña de la casa de la izquierda tiene mucho más recursos económicos que el de la derecha. Está clarísimo eso, de alguna manera, porque para hacer esa casa y mantener esta semejante mansión, bueno, si yo le pregunto cuál de los dos era el profesor de fisiología, uno se imagina. Ahora, si bien la relación entre los recursos y los tamaños y los lujos de la casa es obvia, los invito a pensar lo siguiente. Supongamos que este es el señor que está construyendo aquella casa. Algunos se imaginaría que en realidad mientras estaba construyendo la casa, lo que hizo fue pensar en aquella mansión y en algún momento dijo, se acabó la pila de ladrillos, vamos a dejarla acá. Y eso no pasa, no digo que no pase nunca, a veces pasa porque bueno, uno tiene un problema económico, pensaba que iba a hacer algo, después, pero normalmente no es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente esta persona tiene en la cabeza los recursos de los cuales dispone y en función de eso planifica la casa que va a hacer. Pues bueno, las cosas pueden salir mal, seguro, pero no es lo común. Entonces, uno puede preguntarse, está bien, está claro que lo que crece en las plantas va a depender inevitablemente de los recursos con que cuentan. Hablamos de agua, de luz para fotosíntesis, de nutrientes. Pero eso no quiere decir que los recursos controlen directamente el crecimiento. Es decir, una cosa es pensar que una célula está creciendo y de golpe dice, me quedé sin nitrógeno, paremos ahí.
y toda la evidencia apunta a que las cosas no funcionan de esa manera. Es decir, los recursos van a alimentar el crecimiento y de hecho, desde el punto de vista agronómico, un montón de veces se usan los recursos para predecir qué es lo que va a pasar y está bien. Pero eso no quiere decir que el control del crecimiento inmediato esté en los recursos. Algo parecido a lo que pasa con el señor que estaba construyendo la casa. Lo que generalmente ocurre es que los recursos pasan por generar algún tipo de información que después es la que controla el crecimiento. Y de esa manera, la planta se va ajustando de manera bastante precisa a lo que tiene. Podemos especular si siempre es cómo es la estrategia y saber si puede ser muy conservadora o no. Esa es otra historia. Pero daría la impresión que en la mayor parte de los casos, no digamos siempre, pero en la mayor parte de los casos, el control del crecimiento pasa por haber transformado en información los recursos con que la planta dispone. Vamos al caso específico del agua y les explico un poquito por qué hay que pensarlo de esa manera en este caso. Esto representa el proceso de crecimiento de una célula, que es la base después del crecimiento de toda la planta. Va a depender de qué tan grandes son sus células y cuántas células tiene, pero el crecimiento siempre depende de que las células sean más grandes. Y eso claramente va a depender de la presión de turgencia que el agua ejerza contra las paredes. Pero con eso solo, si bien esto es necesario, con esto solo no le va a alcanzar. Y sabemos que no le va a alcanzar porque, por ejemplo, cuando un tallo ya no está creciendo más, sus células no crecen más y están turgentes. ¿Qué es lo que le está faltando? Bueno, el otro pedacito que le está faltando es el agrandamiento de las paredes. Es como si yo quisiese hacer crecer el zoom de IFEBA, ejerciendo presión, aunque todos ustedes me ayuden y le hagamos presión para allá, lamentablemente mucho no lo vamos a cambiar, porque la pared no va a ceder. Si venimos con una topadora, la romperemos, pero la pared es suficientemente rígida como para hacer crecer la sala esta de esa manera. Entonces las dos son condiciones. Está claro que cuando la planta está en una situación de escasez de agua, esto va a caer. Entonces uno piensa, bueno, eso puede llevar a que haya menos crecimiento porque le está faltando una de las dos condiciones. Pero la realidad es que en muchos casos se observa que aun cuando haya falta de agua, la turgencia se recupera. Y en parte, entonces, el límite al crecimiento no está impuesto por la falta de turgencia, sino porque las células han cambiado y ahora tienen paredes más rígidas. Por otro lado, en muchos casos también hay acumulación de solutos dentro de las células y eso significa que cuando eso ocurre, al haber más solutos adentro, habiendo menos agua afuera, igual va a entrar más agua que va a generar presión y puede eventualmente generar crecimiento. Pero a pesar, en muchos casos, donde eso puede llegar a ocurrir y no necesariamente crecer más. Y de hecho hay circunstancias también documentadas donde con ciertos niveles de falta de agua, por ejemplo, hay raíces que pueden crecer más en vez de crecer menos. Y eso tiene que ver con que ablandaron sus paredes y le permitió mayor crecimiento. Entonces, ¿qué fue? No, pero si tocas alguna tecla no se vuelve. Es porque tengo mucho tiempo. Ahí está. Bueno, vamos a tener que tocar más seguido. Entonces, el punto es este. Acá, de alguna manera, la planta tiene que enterarse que le está faltando agua y eso tiene que conectarse con el mecanismo que regula
si la pared se va a ablandar o no se va a ablandar. Ese es un punto en donde el recurso se transforma en información. Y de eso realmente se sabe muy, pero muy poquito. Si uno piensa, si hay una señal del ambiente, yo puedo saber nada. Pero sin conocer nada, lo que sí puedo afirmar es que de alguna manera tiene que haber algún sensor o sensores que pasen esas características del ambiente a información procesada después que lleva, en este caso, al control de si las paredes crecen o no, si se ablandan o no. Bueno, antes de mostrarle algunos resultados, un concepto que estoy seguro que para la mayoría probablemente no sea familiar. Todos sabemos que dentro de la célula hay organelas, ¿no? Están las mitocondrias, están los cloroplastos, son organelas que tienen funciones específicas, pero que están rodeadas por membranas. Hoy en día está muy en estudio una situación donde aparecen proteínas o conjuntos de proteínas o ácidos nucleicos que se juntan entre sí, pero por afuera no tienen ninguna membrana. Entonces, quienes lo han llamado organelas sin membranas, es un nombre medio ficticio, pero bueno, uno lo puede encontrar así. Y en muchos casos, el proceso que lleva a la formación de estos condensados de moléculas tiene que ver con lo que se llama separación de fase líquido-líquido. Y eso, el proceso es muy complicado, pero los aspectos generales son sencillos de entender. Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos esquemas que podrían corresponder a secuencias de proteínas. Y esas proteínas pueden tener porciones, generalmente son porciones que se llaman intrínsecamente desordenadas, que no tienen una estructura muy ordenada en sí, que son como bastante pegajosas. Eso quiere decir que pueden tender a unirse y formar uniones no estables, como una reacción química definitiva, sino transitorias. Y y después se pueden separar. Y a su vez, estas proteínas, por ejemplo, tienen partes de la secuencia que van separando esas porciones pegajosas. Entonces, las porciones que separan le dan solubilidad y las porciones pegajosas hacen que se puedan juntar. Entonces, esas proteínas en una situación fisiológica pueden estar de una manera o de otra. Es decir, pueden estar formando el condensado o pueden estar en la fase líquida. Y eso depende, entre otras cosas, en la concentración en la que se encuentra la proteína en cuestión. Entonces, si la concentración es baja, hay una sola fase del sistema, no hay condensados, pero si la concentración supera un valor de saturación, lo que se empieza a ver es que se empiezan a formar estos condensados. Parece cuando se separa el agua del aceite, bueno, es una cosa parecida. Empiezan a formarse estos condensados. Si la concentración sigue creciendo, y es una cuestión interesante, las concentraciones adentro de las fases se mantienen, pero va aumentando el área, el volumen, mejor dicho, de la fase donde está todo más concentrado, es decir, el volumen de esa pelotita concentrada. ¿Por qué esto está ganando mucho interés en toda la biología, ¿no? Por ejemplo, toda la biomedicina? Porque muchas enfermedades tienen que ver con procesos en donde esto se distorsiona y esto, que es algo más o menos dinámico y irreversible, a veces empieza a formar como conglomerados medio amorfos y bueno, eso tiene consecuencias que no son del todo fisiológicas. Pero por otro lado, esto es afectado por una serie de condiciones. Por ejemplo, por la temperatura, típicamente, por el pH, por la concentración de iones y obviamente por la concentración de la proteína, en este caso, puede ser no necesariamente solo proteínas, en cuestión. Entonces, algo variable. Y variable en términos fisiológicos. La otra cuestión
cuestión es, bueno, ¿y esto qué me importa? Es decir, ¿puede afectar o no afectar? Si una proteína está metida ahí adentro o no está metida adentro, ¿afecta o no afecta? Se supone, y en algunos casos está documentado, que sí puede afectar. ¿Por qué? Porque a veces se juntan en esos conglomerados proteínas con sus sustratos, con los que tienen que interactuar. Entonces lo que hace es aumentar el tiempo que están juntos. Y eso favorece a que la reacción ocurra o que eventualmente ocurra más rápido. O sea que puede tener una regulación, puede significar un aumento de la capacidad de esa proteína de actuar. Y por otro lado puede ocurrir bien lo contrario, es decir, una proteína se mete ahí dentro del condensado y tendría que reaccionar con alguien que está fuera. Y entonces eso, en vez de ser una regulación positiva, es una regulación negativa. Es decir, le impide estar con quien tiene que estar. Y hay casos en donde se han propuesto que es un mecanismo, es decir, cuando se juntan puede ser para aumentar la actividad o cuando se juntan para reducir la actividad. Bien. Entonces, como les decía, no hay ninguna proteína conocida que lo que haga es, de alguna manera, traducir la información de la disponibilidad de agua que la planta o la célula encuentra en su entorno a cambios, a una reducción en el crecimiento. Y entonces pensamos pensamos en un par de candidatos. Lo que buscamos eran proteínas que formen estos condensadores. Ya claro, por ejemplo, bueno, obviamente uno mira la proteína, no la va a ver, no ve formando el condensado. Pero uno se da cuenta de que eso existe cuando tiene proteínas que se fusionan, una las fusiona a una proteína fluorescente verde, GFP, y entonces en un microscopio de fluorescencia, en un confocal, por ejemplo, uno puede ver dónde está, si está dispersa, si forma el condensado o no lo hace. Entonces, uno diría, bueno, dado que la formación de los condensados depende de muchas de las características de la célula, y una de ellas es el nivel de la concentración de las proteínas en cuestión. Pero es la concentración, es el efecto sobre la actividad de esa proteína. Es decir, que si hay muchas otras cosas alrededor, aunque no sean de esa proteína, la concentración efectiva aumenta. Es lo que se suele denominar cuando se hacen experimentos de este tipo, el crowding. Cuando la cosa está muy amontonada, es como si estuviese más junta, más concentrada. Entonces, el crowding lo afecta, y una de las cosas que puede pasar cuando falta agua es que aumente el crowding entre las moléculas que están adentro de la célula. Entonces buscaríamos alguna que forme condensados, porque los condensados podrían servir como manera de censar, es decir, dependiendo de que haya agua, se condensa o no se condensa. Obviamente uno tendría que pensar en una proteína que controle el crecimiento, y ahí, bueno, el corazoncito, entonces uno pensó en, bueno, fitocromo B, forma, es decir, uno sabe que forma estos condensados, y algunos trabajos previos que demostraron que es por separación de fase líquido-líquido, bla, bla, bla. Bueno, y la otra es esta otra proteína COP1, que no nos metamos demasiado en detalle en qué es lo que hace, después les cuento un chiquitín más, pero básicamente lo que podemos saber es que es una proteína encargada de inducir la degradación de reguladores negativos del crecimiento. Si la planta tiene algunas proteínas que regulan negativamente el crecimiento, y esas proteínas lo que hacen es marcarlas para que sean degradadas. Bueno, les presento un poquito el sistema que usamos para mirarlo. Obviamente esto no es maíz ni girasol, pero bueno, en definitiva es una pregunta general, y sabemos que estos, tanto fitocromo B como COP1, están en plantas cultivadas. Bueno, Gustavo Madoni no está por acá, pero
sabe bien que, por ejemplo, las plantas de maíz de fitocromo B, mutadas en fitocromo B, son plantas bastante más chicas que las plantas normales. Y lo mismo pasa, el mutante del coco 1 es más chico que la planta normal, son reguladores del crecimiento. Bueno, nosotros utilizamos PEC para simular la sequía. Eso no es exactamente una sequía, simula la sequía, después voy a volver sobre eso en un par de diapositivas más. Cuando ocurre sequía, a la planta le falta agua, en definitiva a las células lo que le está ocurriendo es que en el apoplasto hay una presión, que es lo que medimos cuando medimos el potencial agua, hay una presión negativa más negativa, ¿no es cierto? Entonces la célula está como sometida a una succión desde el apoplasto. No ocurre plasmólisis porque está todo sometido a succión, es decir, tanto ¿cómo se llama? Tanto el agua como la pared. Pero bueno, simula entonces, como el PEC no se puede meter por adentro de la pared, lo que hace es también genera una presión negativa desde el exterior que simula relativamente bien, o por lo menos es la mejor manera de simular la sequía, comparado, por ejemplo, con usar cosas como manitol, que lo que pasa con el manitol es que se mete a través de la pared y entonces después te produce plasmólisis porque lo que hace es sacarle el agua al interior de la célula. Bueno, dicho todo esto, entonces acá tenemos, esta es la medición del largo del hipocutilo en dos condiciones, en luz blanca y en sombra. Obviamente, esta celestito es el control de agua. Con agua, cuando uno le pone sombra, crece más. Y lo que él observa es que las plantas que tienen PEC, no es del todo sorprendente, crecen menos cuando las plantas que tienen PEC crecen menos, en particular cuando a su vez están en sombra. Lo que quiero notar es que estas plantas, digamos, hay gente que ha usado un sistema similar para otro tipo de experimentos y se sabe que estas plantas tienen aproximadamente arriba del 90% de contenido hídrico relativo. Así que son plantas hidratadas a pesar de la presencia del PEC. Nosotros le ponemos el PEC 24 horas antes de hacer los experimentos, de manera de darle tiempo a la planta de acomodarse. En ese tiempo ya está medido que, por ejemplo, en el caso específico de la Arabidopsis, restablece la turgenesis. Fíjense otro detalle acá, en estas mismas plantas uno mide el área de los cotiledones y sabemos que los cotiledones crecen menos, rápidamente menos con la sombra, y esa respuesta la podemos ver acá, pero el PEC no le está haciendo nada. Es decir, que no es que las plantas están rechocadas, si el hipocutilo está creciendo menos, es porque quiere crecer menos, no porque a toda la planta le esté faltando agua. De últimas, perdería más agua de los cotiledones que del hipocutilo, sería el primer lugar como para notar. Bueno, entonces vamos al primer candidato, el fitocromo. Fíjense, ven, acá ven estos serían como los condensados. Esto es un núcleo, lo que estamos viendo acá, no se ven los bordes del núcleo, se ven solo los condensados, pero es la foto de un núcleo. Fíjense como cuando está en luz blanca hay muchos de estos grandes, hay varios de estos grandes, cuando pasa la sombra se transforman, se van empezando a difundir. Se forman chiquititos y después casi uno no ve ninguno si la sombra es bien intensa. ¿Qué pasa con el PEC? Bueno, nada. Es decir, con la sombra responde, es decir, que el sistema funciona, pero el PEC, este es el tamaño de los condensados, el PEC, que es el marrón comparado con el celeste, no le hace nada. Entonces, tachamos el primer candidato. Tenemos que tener
Más suerte con el segundo, si no ya se van. Sí. Perdón que te interrumpa, está la ignorancia. ¿El polietileno ese glicol lo pones en alguna concentración para simular algún potencial agua? ¿O no sé cómo va? Sí. ¿Cómo es el tratamiento ese? No me lo imagino. Sí. Eso lo pones en el sustrato y vos le podés medir el potencial agua al sustrato. ¿Qué significa PET? Poner PET, ¿qué potencial agua significa? Era, si no me equivoco, era menos 0,7 megapascal. Ah. Okay. Gracias. Bien, entonces el fitocromo B, chao. Vamos a COP1. Bueno, acá tenemos otra vez, estos son condensados de COP1. COP1 forma estos condensados cuando está en sombra más que en la luz blanca. Y acá podemos ver qué es lo que pasa. Tenemos agua en celeste, este es condición de luz blanca, este es sombra. Y fíjense que cuando lo comparamos con P, disminuye. En sombra lo comparamos con P, disminuye. Este es hipocotilo, en cotiledón. También cuando lo comparamos con P, disminuye. ¿Sí? O sea que por ahora no lo tiramos. Fíjense ustedes, si uno en vez de ponerle P le agrega ácido abscísico, el hipocotilo puede simular lo que pasa con el P, pero ya en los cotiledones no. Y otra cosa que es curiosa, si uno le agrega sal, cloruro de sodio, no solo no baja, sino que de hecho sube con respecto al valor del control. Después vamos a volver un poquito sobre eso, ¿no? Pero bueno, en principio, por lo menos los condensados de COP1 responden a P, que era la primera condición, de formar condensados y que respondieran para ver si eso tiene algo que ver o no tiene nada que ver con nada. La segunda cuestión que se analizó, en este caso se cambió un poquito el protocolo. Así, cuando queremos mirar qué pasa con la planta, le dejamos esas 24 horas, que ese es el tiempo que sabe que se acomoda al golpe de P. Y en este caso, en realidad, dijimos, bueno, queremos ver qué tan rápido pasan las cosas con los condensados. Y entonces las plantas estaban en shade y agua, de sombra y agua, y se las pasó de ahí a la condición de P. Y fíjense ustedes, estos son 15 minutos y estos son 30 minutos. Es decir que a los 15 minutos ya la cosa estaba cocinada. Los condensados ya habían bajado. En este caso estamos midiendo el tamaño de los condensados, pero hay varios aspectos. Si uno suma tamaño por fluorescencia, por número y calcula el total, da una cosa más o menos parecida. Y es bastante parecido también, acá este tratamiento que está en amarillo, corresponde al haber pasado de sombra a luz. Entonces, los condensados del COP1 caen con el P, caen con la luz, que es otro factor que reduce la actividad de COP1, lo cual suena más o menos bien, y caen bastante rápido. Después les voy a mostrar algún dato más. Nos vimos en la necesidad de analizar más rápido que esto, y es más rápido que esto también. Otra cuestión del sistema es que es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acá teníamos, por ejemplo, otra vez el tamaño de los condensados, sombra, de sombra pasa a P, se cayó, pero después de P volvió a agua y se va recuperando. El tiempo se va recuperando. Un poquito más lento que el golpe inicial, la recuperación es un poco más lenta, pero se recupera. Esto en realidad uno lo puede hacer con las plantitas de la biopsia porque lo que hace directamente es levanta la membranita y la cambia de sustrato donde apoya las plantitas, ¿no? Pero bueno, todo el tiempo que requiera para el intercambio y demás
no parece ser demasiado porque la planta responde. Y la otra cosa que pensamos es decir, bueno, está bien, esto es TEC, esto no es sequía, la sequía se desarrolla con otros tiempos, a lo mejor nada que ver, y entonces este es un experimento en donde las plantas fueron cultivadas en sustrato, donde normalmente se cultiva Arabidopsis, y un día se interrumpió el riego, y lo que uno puede ver, esto es en este caso el número de los condensados en el control de agua, y se ve que disminuye en el caso de sequía. Es decir que básicamente lo que uno ve es que los condensados caen con P, pero los condensados caen realmente también con una sequía. Y esta la foto no es hermosa, pero se puede ver que las plantas no estaban ni marchitas ni nada. Así que las plantas en estos días no la habían pasado tan mal. Pero ya se estaban dando cuenta de que la situación había cambiado. Bueno, la cuestión que los condensados caen con P, caen con la luz, es decir, dos situaciones. En principio la luz sí sabemos que le baja la actividad a COP1 y queda verse qué es lo que pasa con P. Y una pregunta que uno se puede formular es, muy bien, ¿puede ser COP1 un sensor del estado hídrico de la célula? Bueno, en función de eso, de alguna manera se da cuenta. El problema es que con esos experimentos que yo les mostré, no podemos saber si el que se dio cuenta fue COP1 o alguien cambió primero, y como está mezclado todo ahí en la célula, alguien cambió primero y ese alguien le pasó la señal, le pasó la posta a COP1. Entonces, lo que uno trata de hacer es ver en qué manera COP1 se comporta si está solo. Y bueno, estos son experimentos realizados in vitro, es decir, ¿qué quiere decir? Eso es COP1 sintetizado la proteína, independientemente es decir, lo tenemos fuera de la célula, fuera de contacto de cualquier otra proteína, es puro, y lo que uno ve es que solo, espontáneamente, forman, ¿ven? Estos condensados, son las mismas fotos de arriba y de abajo, nada más que con digamos, con fluorescencia o no, está observado, pero se ve que solo es capaz de formar esos condensados. Y que si uno le agrega P, chao condensado. Es decir que, bueno, quiere decir que es una característica intrínseca de COP1 poder formar estos grupitos, y que también es intrínseco el hecho de que P no le gusta nada para que la barra se reúna, ¿no? Entonces, las dos condiciones están allí. Después, acá no se ve mucho, que digamos, parece. Hay una serie de experimentos, igual se los cuento, no les iba a mostrar todos los datos porque tampoco están mostrados en esta diapositiva. El otro análisis consistió en expresar a COP1 en células de mamíferos. ¿Por qué? Porque eso complementa lo anterior. Vos lo pones en un ambiente celular, pero ahí no se encuentra con las proteínas que normalmente tiene en la célula vegetal. Entonces, si es COP1 solo es capaz de hacerlo, probablemente lo pueda hacer en la célula de mamíferos. Y efectivamente, aunque acá no se vea, insisto, forma condensados. De hecho, en la célula de mamíferos no lo forma en el núcleo, lo forma en el citoplasma. Y esos condensados se arruinan cuando uno les agrega P. Así que en ese sistema heterólogo también cumple. Estos son algunos datos, otra vez volvemos a la Arabidopsis, algunas características que uno analiza en esos condensados es si son como circulares, si tiene que ser una especie de pelotita, eso se analiza en el espacio porque esa es la característica de cuando se forman
por separación de fase líquido-líquido, y la circularidad no está muy lejos del 1, que es lo que debería dar. Y otro experimento que se suele hacer es darle a uno de esos condensados, uno le da luz con el confocal, y la proteína esa verde fluorescente, claro, vos le das esa luz para que produzca fluorescencia y la veas. Pero si vos exagerás con esa, si lo mantenés un rato más largo con esa irradiancia, se produce el bleaching, es decir, esa proteína se pierde. Lo arruina el hecho de la energía además que está absorbiendo, para ponerlo de alguna manera. Entonces, si uno piensa que eso es algo más o menos dinámico, una vez que vos lo borraste, de afuera debería empezar a volver a armarse. Y lo que, en el caso de COP1, lo que uno puede ver es que probablemente no sea completamente líquido, pero probablemente no sea completamente líquido porque esta es la caída de la fluorescencia cuando se hace el bleachado, es decir, se le da la radiación para que desaparezca, efectivamente desaparece, y después si uno lo deja, se recupera. No se recupera del todo, con lo cual da la idea que por ahí es entre líquido y sólido lo que se está formando ahí adentro. Pero bueno, esas son las características. Vamos a, en las diapositivas que faltan, la pregunta que no se puede hacer, y esto tiene que ver con el control del crecimiento. ¿Tiene alguna implicancia desde el punto de vista de la actividad de COP1? Cuando forma el condensador, ¿más activo? ¿Es menos activo? ¿Nada? Una cuestión que es interesante es, este gráfico se parece muchísimo al primero, es idéntico al primero que les mostré, pero la variable que se representa acá no es la misma. En el anterior ya les había mostrado el tamaño de los condensados, y esto lo que muestra es cuánto COP1 hay adentro del núcleo. No es lo mismo, es decir, una cosa es cuánto hay en los condensados, otra cosa es cuánto hay adentro del núcleo. Y como les decía, el gráfico es prácticamente calcado. De hecho, si uno hace una correlación entre una cosa y la otra, da una correlación muy bonita. En ese sentido hay que tener en cuenta lo siguiente. Una manera en que se regula la actividad, y a eso voy, que se regula la actividad de COP1 es, COP1, como les había dicho, lo que hace es mandar a degradar reguladores negativos del crecimiento, que están en el núcleo. Entonces, para poder hacer su trabajo, COP1 tiene que estar en el núcleo. Y COP1 se sabe que puede ir o estar en el núcleo o irse al citoplasma. Y eso es una manera de regularlo. Sacarlo de donde tiene que trabajar es una manera de regularlo. Y entonces, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es que cuando uno le agrega P, la cantidad de COP1 en el núcleo se está cayendo. Y que eso tiene que ver, por lo menos desde el punto de vista correlativo, con cuánto está en los condensados. Uno, a partir de eso, podría pensar dos cosas. Una es que lo que controla la abundancia de agua es la abundancia la disponibilidad de agua, es la abundancia de COP1 en el núcleo. Y entonces, ¿se acuerdan como yo les había dicho que la formación de estos condensados depende de qué tan concentrado está? Si hay mucho, está más concentrado, puede formar más condensados. Entonces uno podría pensar, bueno, el punto una hipótesis es, la regulación no está en los condensados, la regulación está en cuánto hay en el núcleo, y entonces a partir de cambiar esto, cambia esto otro. Pero la alternativa es esta, que la presencia o no de COP1 en los condensados sea la que controle si se queda en el núcleo o no se queda en el núcleo. En ese sentido, yo no les mostré los datos, pero uno de los análisis que se realizaron en los experimentos en células de mamíferos era mutar a la molécula de COP1 y ver qué partes eran necesarias para formar los condensados. Y una de las cosas que uno ve es que el lugar donde se controla
si COP1, es decir, la parte de la molécula de COP1 que controla si se queda en el núcleo o se va al citoplasma, y la parte necesaria para formar los condensados, están solapadas. Necesitan la misma parte de la molécula, por lo menos parcialmente, en buena medida. Entonces, una de las especulaciones es que el control podría venir de, si están los condensados, esa parte que hace que salga del núcleo queda tapada por el condensado mismo. Si se sale del condensado, esa parte queda expuesta y entonces sale como uno del núcleo. Repito, entonces, si la parte necesaria para hacer el condensado y para salir del núcleo es muy parecida. Si está dentro del condensado, queda tapada la parte necesaria para salir del núcleo, entonces se queda dentro del núcleo. Si se desarma el condensado, expone la parte necesaria para sacarlo del núcleo, lo saca del núcleo. Entonces, cualquiera de estas dos podría ser razonable para discernir entre una y otra. Bueno, como fisiólogo siempre uno piensa, bueno, veamos quién viene primero, si el huevo o la gallina. Y entonces, acortando los tiempos, acá uno tiene el tamaño de los condensados, estaban en sombra y agua, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos. Fíjense que a los 2 minutos de haberle agregado P, ya los condensados cayeron significativamente. En cambio, acá tenemos la fluorescencia en el núcleo y acá las diferencias no son estadísticamente significativas, pero si hay algo es que, digamos, claramente no está cayendo. Entonces, de las dos cosas, efectivamente lo que viene primero es esto. Entonces, no es una prueba, pero favorece la hipótesis de que el PEC lo que hace es desarmar a los condensados, COP1 entonces sale del núcleo y ya no está al lado de con quienes tiene que actuar. Pero bueno, eso hay que probarlo y eso, la última diapositiva es la siguiente. Y les cuento un poquitito a ver cómo lo probamos, ¿no? ¿Qué se sabe que hace COP? Bueno, como les dije, lo que hacía era mandar a la degradación algunas proteínas que son represoras del crecimiento. Y una de las proteínas que reprimen el crecimiento, que todos a lo mejor sin saberlo conocemos recontra bien, son las proteínas DELA. Porque las proteínas DELA son las que, sin saber, se usaron en trigo durante la Revolución Verde. Los genes de nanismo en trigo son mutantes de las proteínas DELA. En aquel momento, bueno, sabían que eran genes que conferían enanismo, usaron eso, no sabían lo que eran. Después, a partir del año 2000, se identificaron bien estas proteínas. Que está muy bien establecida la relación entre las giberelinas y las DELA. Es decir, se sabe que las giberelinas promueven el crecimiento simplemente porque lo que hacen es causar la degradación de las DELA. Entonces, ¿por qué las plantas de trigo eran petizas? Si en definitiva eran mutantes de DELA. Porque eran mutantes que tenían proteínas DELA, pero afectadas justo en el sitio en donde la maquinaria de la giberelina tiene que reconocerla para causar su destrucción. Entonces, estas plantitas de trigo, ¿por qué son petizas? Porque todo el tiempo tienen DELA. No la destruyen, entonces todo el tiempo tienen el represor del crecimiento. ¿Sí? Nosotros en el 2020, creo, publicamos un trabajo donde veíamos que además de las giberelinas, independientemente de eso, COP1 era capaz de causar la degradación de las DELA. Entonces, si todo lo que les conté antes tiene algo de sentido, ¿no es cierto? Al agregar P, debería aumentar la concentración de las DELAs. A su vez, eso debería depender de que COP1 esté presente, porque si el que lo está causando es el cambio en COP, el cambio en DELA debería ocurrir solo cuando COP está
presente, y finalmente eso se debería traducir en un efecto sobre el crecimiento. Entonces, en esta figura lo que tenemos es representada la abundancia de una de las 5 delas que tiene Arabinopsis, otra vez medida con microscopía confocal, y bueno, nosotros lo que habíamos visto que COP causa esta degradación. Fíjense en el control de agua, cuando pasamos de luz blanca, la pasamos a sombra, sombra estimula a COP1 y se cae. Cuando tenemos P, se cae, pero no tanto. Es decir, que ese punto es consistente con la predicción de la hipótesis. Esto es lo mismo, pero medido, es RGA, es una de las delas, medido en un mutante que no tiene COP. Mejor dicho, que no tiene todo el COP normal, ¿no? Y, como ustedes pueden ver, ahí el P no le hace nada. Eso quiere decir que la DELA se está cayendo, perdón, está subiendo en respuesta al P de una manera dependiente de COP1, consistente con que es COP1 el que le está causando la degradación. Bueno, fíjense, acá tenemos un experimento muy similar al que les mostré en la primera diapositiva, nada más que hay agua y varias dosis de P. Tenemos el fenotipo salvaje, las mutantes COP. Claramente las mutantes COP, desde el punto de vista del crecimiento, responden mucho menos a la falta de agua. Y acá lo que tenemos es un análisis entre el grado de inhibición del crecimiento del hipocotilo y los niveles de la DELA, de la proteína DELA. Es una manera de juntar estos datos de la proteína DELA con los datos de crecimiento, y vemos que hay efectivamente una relación directa entre la inhibición del crecimiento del hipocotilo y la presencia de estas proteínas inhibidoras del crecimiento en las condiciones donde la estamos cambiando por P y por las mutaciones de COP1. Entonces, a partir de esto, como ya sabíamos, COP1 puede estar, esta pelota grande sería el núcleo, puede estar en el núcleo, puede estar fuera del núcleo del citoplasma y puede estar formando condensados. Esto es regulable, entra y sale, dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, la sombra lo hace entrar, la luz lo hace salir, eso ya lo sabíamos. Lo que nosotros estamos diciendo es que el P lo que hace es favorecer la salida de COP1 de estos condensados hacia COP1, lo que sería el núcleo sombra, es decir, lo que está adentro del núcleo, pero fuera de los condensados. Una vez que COP1 sale de los condensados, queda fácil para sacarlo del núcleo. Una vez que está fuera del núcleo, no puede actuar sobre las DELA, porque las DELA están siempre dentro del núcleo. Entonces, esto, cuando hay agua, COP1 regula negativamente las DELA, que son inhibidores del crecimiento, entonces COP1 promueve el crecimiento. Si hay sequía, o simulamos la sequía con P, COP1 sale de los condensados, en el núcleo se va hacia el citoplasma, deja de actuar sobre las DELAs, y entonces el crecimiento queda reprimido. En el caso de la sal, por ejemplo, lo que hemos observado es que tiene un doble efecto, por eso no tiene, de hecho yo les había mostrado que en los hipocotilos, en vez de bajar, sube. Y en vez de bajar, sube, eso por lo menos desde el punto de vista cuantitativo lo podemos explicar, porque lo que hace el cloruro de sodio en los hipocotilos es aumentar la cantidad total de COP1. Entonces, claro, uno ve que hay más condensados, ¿por qué? Porque uno de los controles de la cantidad de condensados es cuál es la concentración. Si tenés más, lo tenés más concentrado, forma más condensado. Pero si uno hace una proyección y dice cuántos condensados se hubiera esperado para esa concentración, se da cuenta que de cualquier manera los está bajando.
Esto es interesante porque el cloruro de sodio hace eso en el butilo, no lo hace en los cotiledones. Y nosotros en los cursos de fisiología le mostramos a los alumnos algunas diapositivas que son viejísimas, creo que son de los 60, en donde, bueno, desde ahí se sabe que una de las estrategias de la planta ante la salinidad es tratar de acumular la sal en los órganos que son menos susceptibles, por ejemplo el tallo. Entonces uno puede llegar a especular que esto sería una manera de, bueno, frenar el crecimiento del tallo, sí, pero si hay salinidad, no frenar el crecimiento del tallo tanto, porque es el lugar donde eventualmente puede acumular parte de la sal. Bueno, entonces, a partir de esto, proponemos que COP1 sería responsable de censar, o uno de los responsables, no estamos diciendo que sea el único, pero uno de los responsables de censar el estado hídrico de la célula y de esa manera ajustar cuánto esa célula va a crecer o no. Y bueno, agradezco a la gente que hizo el trabajo. Todo el trabajo de Confocal lo hizo Cecilia Costigliolo, una genia que ahora está en Valencia haciendo un postdoc. Silvia Borowski y Gonzalo Paracay del Leluar hicieron la parte de in vitro. Jonas John y Matías Urbriggen, que es un argentino que vive en Alemania, hicieron tenemos trabajo de esta compu que no se experimenta. Le estaba diciendo, Jonas John y Matías Urbriggen hicieron la parte de la prueba de tratamiento de la entrenada de expresión en células de mamíferos. Igual los tengo acá. Antonella Del Monte ayudó a Cecilia con algunos de los experimentos, hizo el experimento de sequía. Mariana Semoloni hizo su tesis doctoral acá en FEBA, y probablemente algunos de ustedes se acuerden que dio un seminario también sobre efectos de la falta de agua sobre otros componentes de la respuesta al sombreado. Y Andreas Brunner es el que hizo la línea de COP1 fusionada a GFP para óleo de manera fluorescente, que usamos en todo el trabajo. Una de las cosas que a veces lo que se hace es estas proteínas fluorescentes sobreexpresarlas, es decir, usar un promotor para que se exprese mucho y poderla ver. Pero en realidad en este caso era medio un problema eso, porque como uno quiere ver cómo cambia algo que depende de la concentración, si lo tenés expresado a niveles muy altos es medio como ficticio. Entonces, esta línea en cambio usa el promotor propio de COP1 para expresar a COP1. Así que lo haría a niveles parecidos a los de la planta normal. Y con eso, muchas gracias. Ahora tenemos unos pocos minutos para preguntas. Porque, sí, bueno, gracias. Y COP1 es la única proteína conocida que está encargada de un activo regulador negativo de crecimiento. ¿Hay alguna otra que se sepa? No. Para tener más candidatos, digo. No, candidatos seguro hay muchos. A ver, yo supongo que debe haber. Candidatos seguro hay muchos y que probablemente haya más que COP1. Lo que pasa es que no es algo que haya sido explorado como tal.
De hecho, hay dos proteínas que han sido publicadas haciendo, por ejemplo, hay una que tiene que ver con la germinación y que cambia su posición forma los condensados o no, dependiendo del grado de dilatación de las semillas. Pero bueno, eso no te habla del control del crecimiento y tampoco está muy clara la función fisiológica. Si el que hace eso lo hace, ¿qué quiere decir? Porque parece una especie de represor cuando las condiciones, represión de la germinación cuando las condiciones no son muy buenas. Y hay otra proteína que lo que hace es cambiar su estado, condensados o no condensados, cuando hay sequía. Esa cambia al revés que esta, y lo que hace es aumentar la supervivencia. Cuando hay sequía, aparecen los condensados y aumenta la supervivencia. Pero no tenemos idea, eso no es la control de crecimiento que queríamos dar. De esto es la única que conocemos, supongo que debe haber más. Y otra cosa, cuando hablas de genes que controlan el crecimiento, es expansinas y velosas de pared, más que nada. Bueno, por ejemplo, las DELA se juntan a factores de transcripción, es decir, que son proteínas que lo que hacen es controlar cuánto se van a expresar genes. Entonces, por ejemplo, se pueden controlar, unir y secuestrar a factores de transcripción que son necesarios para armar expansinas. Las expansinas son para producir la síntesis de expansinas, que son las proteínas que ablandan las paredes, o afectan, por ejemplo, genes de expresión de hormonas como las auxinas. Las auxinas producen, tienen van pasando una señal, lo que terminan haciendo es producir que en el apoplasto haya más protones. Aumenta la actividad de las ATPasas que tiran protones al apoplasto, y al aumentar la acidez del apoplasto, las expansinas trabajan mejor. Entonces, o hay más expansinas, o trabajan mejor las expansinas, todo eso en conjunto. Sería bueno medirlo. ¿No? Estaría bueno medirlo. Sí. Uno de los datos iniciales mostraba que el ácido abscísico acompañaba muy bien el patrón de la respuesta también como el agua. Pero no contaste nada sobre el ácido abscísico. ¿Hay alguna evidencia que hayas visto y que todavía no la tenés guardada para contar en otra historia? Está bien, esperaba que alguien preguntaba, digo, si no lo digo. A ver, una de las cosas que sí sabemos hace del ácido abscísico es dispara parte de la acumulación de solutos en el ajuste osmótico que hay en la anaerobiosis, en parte depende del ácido abscísico. Como nosotros estamos esperando en esos experimentos 24 horas, le estás dando tiempo como para que haya ajuste osmótico. Y una vez que se produce ese aumento de cantidad de solutos, lo que tenés es un aumento del crowding. Entonces pensamos que el ácido abscísico en el hipocotilo está actuando de esa manera. Si nos quedaría probar si eso es correcto, si es un experimento que uno podría hacer, es darle ácido abscísico, pero no esperar que ocurra el ajuste osmótico, sino darle tiempo a que acumule los solutos, aunque rápido, ¿no? Es decir, que un experimento bien cortito con ácido abscísico en un tiempo donde con PEC lo ves, la predicción sería que con abscísico no lo verías. Y en los cotiledones abscísico hace otra cosa, probablemente porque los cotiledones, como ya les mostré al principio, tienen un comportamiento distinto en relación al crecimiento, y ahí tiene que ver con otras cosas, que es el control de la apertura y cierre de los estomas. COP1 también participa en el control de la apertura y cierre de los estomas. Así que ahí el circuito donde está metido es distinto. Una de las cosas que estaba pensando es, en semillas, por ejemplo, funcionalmente una cosa que importa es la relación entre gibberelinas y ácido abscísico, la concentración. Si no habrá algún sensor asociado por esa vía de señalización del ácido abscísico que no estuviera influenciando en forma indirecta lo que hace la gibberelina sobre las DELAs. Y puede ser. Y la otra cosa es, en realidad mostraste que la pregunta inicial del trabajo era el efecto de la sequía sobre la sombra, pero en realidad COP también
tiene funciones entre la oscuridad y la luz. Y por lo que se ve, la condensación baja en las dos condiciones, baja en la luz y baja en la sombra. Baja más en la sombra que en la condición de control de luz. Pero lo mismo La sombra podrías- sube. La sombra sube y la luz baja. Lo mismo podrías ver comparando luz contra funcionalmente esta formación de condensados con COP. Se podría ver entre oscuridad y luz. Porque, Sí, probablemente. Esperaría que o sí. sea, como que no estaría asociado exclusivamente a la sombra. sino- No. Por eso, a ver, usamos sombra como una manera de hacer mover, también la hemos usado con fitocromo B, una manera de hacerlo mover y ver qué hacía PEC en condiciones donde lo ponías más para arriba o más para abajo. Pero no es la única que puedes usar, la temperatura también lo cambia. La oscuridad, como vos decís, lo cambia. Jorge, Sí. una pregunta, de ignorante total, pero claro, yo siempre me imaginaba que lo que pasaba en el núcleo era mucho más controlado y que si había cambios en potencial agua iban a afectar lo que ocurría a nivel de citoplasma o si querés de vacuola. Entonces, a mí me sorprendía que el sensor estuviera ubicado en el núcleo. Está bien la pregunta. Sí, la verdad, hay muchas cosas que ahora ya estoy un poco vacunado, pero al principio, cuando nosotros nos metimos en esto, es decir, como que yo dije hace como más de 10 años que empezamos a ver qué pasaba con la respuesta a la sombra cuando le empezaba a cambiar las condiciones. Es decir, no lo pongas a la temperatura óptima, correlo a temperatura un poco más alta, no lo pongas a la cantidad de agua correcta, ponelo a menos de agua, a ver si sigue funcionando todo. Lo que nosotros esperábamos era identificar mecanismos de compensación. A ver, nosotros no jugamos a eso. Si vos lo cambiás de temperatura, está bien, te toca tal cosa, pero después otra la compensa y vas al mismo lugar. Bueno, resulta que las plantas no hacen eso. Es decir, toman la información y la integran ahí. Lo que a uno le pareciera, a priori le hubiera parecido sucio, pero las plantas tienen esa estrategia. Es decir, hubiera pensado, está bien, lo del agua va a venir por un camino, nada que ver con la luz y la sombra, nada que ver con la temperatura, nada que ver con la disponibilidad de nitrógeno. Esa es la manera que me hubiera imaginado que la cosa iba a funcionar. Completamente equivocada. Pero bueno. Si entiendo bien, la hipótesis es que un cambio de volumen del protoplasto incrementa el examen de bajo. Esto obviamente requiere que el protoplasto cambie de volumen. Y eso es cierto. Es una buena pregunta. Es decir, puede ser, digamos, si cambia, cambia muy poquito, ¿no? Los cambios nunca son grandes. Eso asume, claro, es decir, de alguna manera el cambio está ocurriendo. Los cambios de volumen son bien chiquitos, debería ser muy sensible. Es desafiante la pregunta. Pero de alguna manera uno se da cuenta, si de alguna manera lo percibe. Alguien se da cuenta. Y lo que hace es suficiente, no sé, hasta, digamos, en experimentos que nada que ver ni siquiera con plantas, pero una de las variables que también hace cambiar el nivel de formación de condensados es la presión. Lo que pasa es que eso ha sido estudiado fuera del rango de lo que a nosotros nos interesaría fisiológicamente para las plantas, pero también puede ser que la misma presión esté jugando un papel ahí, ¿no? Entonces que al principio veamos un efecto debido al cambio de presión y después veamos un efecto debido al crowding, por ejemplo, puede ser. Me imaginaba que in vitro, y todos juntos, por ahí el crowding se genera por un fenómeno que se llama satina. Esto no ocurre cuando tenés la plántula creciendo en el tejido, porque el PEC no entra.
de la detección del cambio hacia el agua. Bueno, sí, uno asume que es una consecuencia del cambio en potencial agua. No sé si esa era tu pregunta. Sí, no, pues me refería a que puede ser una consecuencia río abajo del censado del cambio potencial. A ver, podría ocurrir, por ejemplo, en cierta manera lo que estamos pensando es que es en el largo, después de un día puede ser consecuencia hasta del ajuste osmótico, así que en principio sí, tranquilamente puede ocurrir. Lo que pasa es que de entrada PEC podría hacerlo solo. Hay algo que es llamativo y que yo no mencioné. Hay experimentos in vitro de estas cosas para distintos sistemas, pues se usa mucho en ciencia de materiales y todo eso, nada que ver ni siquiera con la biología, donde cuando quieren probar el efecto del crowding le agregan PEC. Gente que no tiene nada que ver ni con potencial agua ni nada por el estilo. Y algo que es llamativo es que COP tiene una respuesta que es contraria a lo que responden todas las cosas. Casi todo lo que ocurre cuando vos le agregás PEC es que aumenta la concentración efectiva. Y eso es un método que se utiliza para forzar que hagan los condensados. Lo que estamos viendo, y es llamativo, es que COP1, en vez de formar condensados cuando le agregas PEC, desarma los condensados cuando le agregas PEC. Y de eso prácticamente no hay. Yo no puedo encontrar ningún ejemplo. Ni uno solo. Encontré en un caso en una proteína de bacterias en donde el PEC aumentaba en la formación de los condensados. Si te pasabas de rosca con el PEC, la curva doblaba y empezaba a caer de vuelta. Es lo máximo que encontré. El único caso donde vos le agregás PEC y en vez de formar condensados, un poquito los desarma. Pero COP1, por eso es llamativo en sí mismo, ¿no? Es decir, que te tienta a pensar que es una adaptación a censar el. Tengo que entender que in vitro, si le agregas cloruro de sodio, te incrementa los condensados, a diferencia de lo que hace in vivo. No esperaría que haga eso. La prueba no la hicimos, pero debería reducirlos también. Porque pasa que in vivo te lo hace en el hipocotilo, pero asociado a un aumento de la cantidad de proteína. Vos in vitro eso no lo podés tener. Es decir, en vivo lo que hace es aumentarte la cantidad de proteína dentro del núcleo. Como hay más, forma más condensados. Pero en realidad ni siquiera llega a formar condensados en la proporción que se hubiera esperado para la cantidad en que aumentó la proteína. Es decir, que efectivamente, en términos relativos, te lo baja. De la misma manera que PEC. Lo que pasa es que in vitro vos no tendrías posibilidad de aumentar la cantidad de proteína cuando le agregaste sal. No hay síntesis de nuevo. La bacteria tiene que ser muy distinta con el núcleo. Sí, no me acuerdo qué proteína era, porque esto en los condensados hay condensados en el citoplasma de algunas proteínas, condensados en el núcleo de otras. Es variable. En aquel caso no. Pero por ejemplo, en este caso parece entrarlo y sacarlo, pero por ejemplo, hay otros en donde simplemente vos encontrás en esos condensados la proteína que te interesa, pero después en los casos en que buscaron, encontraron, hay quienes investigan, por ejemplo, aíslan estos condensados y miran qué proteínas hay adentro. Y muchas veces te encontrás con los socios que están ahí adentro también. Y eso lo tienden a asociar a una regulación positiva. Es decir, junta todo y lo mantiene ahí como para reaccionar enseguida. Hay otros casos donde se ve que una vez que se mete en el condensado, dice, por ejemplo, una proteína que tiene que formar un complejo. Y decís, se metió en el condensado pero el resto del complejo no. Eso se considera como una regulación negativa. Todo eso puede ser en el núcleo, pero hay otras cosas que en su tiempo más les vamos a contar. Por ejemplo, vemos condensados en el citoplasma que con una señal de temperatura se desarman y lo dejan pasar al núcleo.
una cosa casi la inversa de esto. En ese caso también hay un movimiento, pero no en todos los casos es un movimiento de una parte a otra de la célula. Lo lindo es que es una respuesta que en 2 minutos se está dando. Sí, es rápido. Porque una expresión de un gen tarda 30 minutos, una hormona puede tardar 6 horas, o sea, es como una respuesta muy, muy temprana a nivel celular. Sí. Bueno, Bueno, muchas gracias.